quiero hablar de cómo se nombraban los ancianos, obispos, pastores en la Biblia. Cómo era que Pablo nombraba, cómo era como los discípulos, los apóstoles nombraban a los líderes en la Biblia. Porque ahora en estos momentos, cuando miramos cómo es que se nombra un pastor, un diácono. Generalmente cuando vemos un pastor, tiene que tener 2-3 años de estudio universitario, teológico, para realmente poder decir, ok, este es una persona que sabe de la palabra, entonces va a poder pastorear bien a la gente. Pero en el caso de la Biblia, vamos a mirar hoy cuáles eran las características que los apóstoles o Pablo buscaba en un obispo, en un anciano que él ponía a cargo de una iglesia. Entonces lo primero que quiero empezar a mirar es el tema en Hechos 6, 1 al 6, no habla de obispo, no habla de anciano, pero habla de los diáconos. Fue la primera vez que vemos que la iglesia primitiva nombraba a gente. ¿Y por qué la ha nombrado? Porque había necesidad. La necesidad era que los apóstoles estaban muy ocupados hablando la palabra, enseñando la palabra, y necesitaban gente que se encargue de servir las mesas. Entonces la palabra diácono, eso es lo que significa, es un servidor. Y se nombraron para servir las mesas, para ocuparse de las viudas que estaban desatendidas. Entonces lo que pasó fue que los apóstoles vieron que estaba esta necesidad y dice que le dijeron, si usted lee ahí, dice que le dijeron a todos los discípulos que elijan entre ellos a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para tomar esta posición, para ser los diáconos, los encargados de servir las mesas. Y en este caso vemos después, más adelante, vemos que estaba Esteban, que fue apedrado, vemos a Felipe y el eunuco, cómo Dios los usaba realmente, una gente que estaba llena del Espíritu y caminaban con poder, ¿no? Y vemos que, en este caso, vemos que la iglesia los eligió, los trajo a los apóstoles, y los apóstoles oraron y le impusieron las manos. Eso es lo que hicieron. No fueron que ellos fueron los que eligieron, sino toda la congregación de los discípulos, fueron la multitud de los discípulos, dice que eligieron a esa persona, a esas 7 personas que los nombraron como diáconos. Entonces, en Hechos 6, del 1 al 6, vemos que está el nombramiento de los diáconos. Después vemos en Hechos 14, 23, vemos Pablo ahí. Pablo recién lo habían apedrado en Listra. Entonces los discípulos oraron por él, se levantó, volvió a Listra, y después volvió a Listra, a Iconio y a Antioquía. Dice que iba nombrando ancianos en cada iglesia. Primero que nunca en la Biblia vemos que se le llamaron grupos, siempre se le llamaron iglesias desde el principio. Y después vemos que Pablo no nombraba a cualquier persona, nombraba ancianos. ¿Cómo Pablo hacía? Si el viaje primero de Pablo fue entre 1 año y 2 años, como para poder elegir bien a esas personas. Bueno, lo que pasó acá, que entre todos eligieron la misma palabra, la palabra que se usa cuando Pablo eligió a los ancianos para cada iglesia, es una palabra que quiere decir votación. ¿Por qué votación? Porque Pablo no podía conocer a esa gente. Pablo pasó predicando y después cuando volvió enseguida iba nombrando. Pero como vemos, después vamos a ver las características de una persona. Pablo sí o sí tenía que haber contado con la ayuda de la gente que integraba esas iglesias para poder nombrar enseguida a un anciano para que los dirija. Y lo que hizo otra vez lo mismo que ellos, que los apóstoles. Él agarró, ayunó, oró y los encomendó a la fe en la cual habían creído. O sea, las encomendó a Jesús. Y así es como lo hizo Pablo. Entonces, hoy lo que vamos a hacer, vamos a leer las características que Pablo le dio a Timoteo y a Tito cuando los envió para que ellos también pudieran hacer el trabajo de nombrar ancianos en las iglesias. Entonces vamos a leer primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Y dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro,
que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Entonces, cuando usted está dando esta clase a una gente, usted puede separar en dos grupos. Le puede dar Timoteo a un grupo, y Tito le da Tito del 1 del 5 al 9, se lo da a otro grupo. Entonces lo que va a hacer, le va a hacer que lean las características de un anciano. Entonces lo de Tito dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, o tenga hijos creyentes, que no estén acusados de desolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces vemos que usted le pregunta a las personas ahora cuáles son las características, y puede ver más o menos las que están en una y en el otro, más o menos las que coinciden. Entonces empieza a notar y, por ejemplo, ve irreprensible. Ok, irreprensible está, ¿en dónde está? ¿En los dos? Ok, irreprensible. Entonces lo que está buscando es las características. ¿Qué características es esa? ¿Una característica moral? ¿Es una habilidad? ¿O es un estudio teológico? Irreprensible vemos que es algo moral. Entonces después, ¿qué vemos? Sobrio, vemos los dos. Ok, ponemos sobrio. Sobrio. ¿Sobrio qué es? ¿Una característica moral? ¿Una habilidad? ¿Un estudio teológico? Sobrio. Entonces, ahí vemos que es algo moral también que sea sobrio. Vemos que es también prudente, tiene que ser prudente y justo. Justo. ¿Qué es eso? Es una característica moral. Usted le pregunta a la gente, una habilidad, un estudio teológico, es algo moral también vemos. Es respetable. ¿Qué vemos que es eso? Respetable, que es moral, una habilidad, un estudio teológico o bíblico. Respetable también es algo moral. Marido de una sola mujer. ¿Qué es eso? Moral, habilidad, estudio teológico o bíblico, es algo, también vemos que es moral. Después, ¿qué otra cosa? Vemos que sea hospedador. Hospedador puede ser, es algo moral también, pero a su vez es una habilidad también que tiene. También vemos que es apto para enseñar. Apto para enseñar. ¿Y esto qué es? Esto es una habilidad también, ¿no? No tiene que tener un estudio, porque si yo le enseño algo hoy, tiene que ser apto para poder enseñar a otros lo mismo. No tiene que saber mucho para poder enseñar, sino que pueda enseñar a otros. Eso es lo que está diciendo, sea apto para enseñar.
quizás tiene que tener un poco de conocimiento, el conocimiento que uno le va dando día a día, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra cosa vemos? Que no lo haga por ganancia, voy a poner acá no por ganancia. No por ganancia, eso es moral, ¿verdad? Hijos sujetos también, y ahí usted va poniendo todas las cosas que le van diciendo acá, y va mirando qué es, si es algo moral, si es una habilidad, un estudio. Entonces también tenemos que, este es bien importante también, que anhele obispado. Tiene que ser una persona que quiera hacer el trabajo, que quiera ser un pastor, un líder ahí. Entonces es algo moral y también es algo moral, es una habilidad. Habilidad puede ser que tenga también habilidad para que anhele obispado. Y también vemos acá que no sea un neófito. Y estas dos últimas, especialmente la última esta, es la que muchas veces nos traba a nosotros para poner a una persona inmediatamente en un puesto de liderazgo. ¿Por qué? Porque dice no neófito, entonces nos agarramos de ahí y decimos, bueno, no puede ser neófito, entonces no puedo rápidamente ponerlo en una posición de liderazgo como anciano. Pero si vemos que en Timoteo, cuando leemos eso en Timoteo, dice que no puede ser neófito, pero en Tito no dice que no puede ser neófito. Entonces cuando ponemos a estudiar eso, vemos que no fue una falta de imprenta, ¿no? Que no imprimieron esa parte. Sino lo que pasó fue que eran dos casos diferentes. La parte de Tito él lo mandó a Efesios. Lo mandó a una iglesia que ya tenía por lo menos 2 años a establecer ancianos en esa iglesia. Y después a Tito vemos que lo mandó a una obra nueva a la isla de Creta. Si a Tito le hubiese dicho que no podía ser neófito, entonces prácticamente Tito no podía nombrar ancianos como le dijo que nombre. Entonces ahí cuando vemos las dos diferencias entre Timoteo y Tito y esto de neófito. Neófito no es que no tiene que ser nuevo si tenemos una obra nueva, tiene que ser una persona nueva. Porque si usted no nombra a un anciano, entonces usted se va a tener que quedar en esa obra y en esa obra hasta poder levantar a uno, y quizás pasan años, si usted piensa que no sabe suficiente, pasan años hasta que usted pueda moverse a plantar a otra iglesia. Y cuando miramos acá, que anhele obispado, eso puede ser moral también, y neófito es también que es nuevo y que es nuevo, que es una habilidad también. Entonces vemos acá que las características, no hay ninguna que dice que tiene que saber mucho de la palabra, que tiene que saber mucho. En la actualidad realmente lo único que nos fijamos es esto. Y yo pienso que por eso estamos como estamos a veces. Porque ponemos a gente a cargo que tiene conocimiento, pero realmente no tiene las características de un líder, no tiene el corazón de un líder. Entonces por eso muchas veces fallamos. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona que tenemos en una iglesia nueva no tiene todas las características esas, ¿lo nombramos o no lo nombramos? Bueno, si no tiene todas las características, si por ejemplo no es una persona que es hospedador, entonces ¿qué pasa? Esa persona yo puedo ponerla como un anciano de la iglesia, pero ¿qué haría yo? Empezaría a enseñarle a cómo ser hospedador, a discipularlo. Por supuesto, si la persona no es marido de una sola mujer, tiene 2 o 3 mujeres, a esa persona no la voy a poner. Si es una persona que está viviendo en adulterio, o si está viviendo con una mujer y no está casado y no quiere casarse, o la mujer no quiere casarse, y yo los puedo enseñar y discipular, pero realmente no toman esa decisión, entonces no los voy a poner. Pero en realidad hay cosas acá como que no lo haga, a ver, por ejemplo, que prudente o justo, quizás tiene algunas cosas que tiene que trabajar en eso, yo lo puedo discipular. Una persona que sea irreprensible lo puedo discipular. Hay características que uno puede enseñarle y discipularle, que quizás todavía no están formadas en esa persona nueva, pero para eso estamos nosotros, para poder
discipularlas y ayudarlas para que ellos crezcan y puedan ser esos obispos, esos ancianos que la iglesia necesita. Pero siempre y cuando nosotros, como hicieron en Hechos 6 y en Hechos 14, oremos, le pidamos al Señor, ayunemos y después, cuando el Señor nos muestre realmente que lo tenemos que hacer, entonces lo hacemos con toda seguridad, sabiendo que lo vamos a encomendar al Señor. Entonces nosotros de esa forma podemos nombrar a un anciano, discipularlo de lejos y dejarlo ahí y seguir moviendo y seguir multiplicando la iglesia. Pero una de las cosas que me gusta también, que no lo puse acá todavía, es la parte de lo que Jesús demostró. ¿Qué Jesús demostró en Mateo 20, del 20 al 28? Ahí lo que vemos es que la mamá de los hijos de Zebedeo dice, le vienen a pedir a Jesús que quieren que uno esté a la izquierda y otro a la derecha de Jesús. Y bueno, Jesús le habla y le dice, eso no es cosa mía de hacerlo, sino que es cosa de mi Padre. Pero realmente que quiere estar en una posición alta, realmente tiene que ser un servidor. Prácticamente le dice eso. Porque dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Entonces cuando vemos eso, vemos el ejemplo que Jesús nos dio. Y entonces cuando yo, antes de nombrar un anciano para una iglesia, lo que quiero ver el corazón, que esa persona es una persona, un servidor. Porque cuando elijo un servidor acá, ahí me aseguro que esa persona, estoy seguro que esa persona no va a transformarse en un gobernante autoritario, sino generalmente una persona, un servidor que tiene el corazón puro delante de Dios, esa persona se va a mantener así. Entonces, este fue el ejemplo que Jesús nos dio y nos dijo que Él no vino para que lo sirvan, sino para servir. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta antes de nombrar un anciano en la iglesia. Mirar las características, mirar que sea un servidor, asegurarnos que sea una persona humilde, porque vemos que hay tres características que buscamos en un líder. La primera es humildad, la segunda es humildad y la tercera es humildad. Esas son las características que buscamos en un líder. Entonces, ahora mire a su alrededor, mire a las personas. Quizá en este momento usted decía, ¿a quién voy a nombrar? ¿Cómo voy a hacer? Nadie tiene mucho conocimiento. Bueno, seguro que ahora, cuando usted ve las características de estos dos pasajes, usted va a decir, esa es la persona realmente. Ahora me doy cuenta que tenía la persona ahí y no sabía. Esa es la persona, el anciano que necesito para esta iglesia. Así que anímese, ore, ponga manos en él, ore por él, ayune y nómbralo. Así usted puede seguir avanzando y así el reino de Dios sigue creciendo de una forma rápida. Así que espero que le haya gustado esto. Cualquier pregunta, me manda un mensaje. Si quiere suscribirse al canal, así no tengo que seguir mandando los videos, sino que usted se suscribe cada vez que hago algo así de plantación de iglesias, de multiplicación de discípulos, usted ya directamente lo puede recibir y mirar. Así que se suscribe al canal. Así que nos vemos la próxima. Dios te bendiga.